¡pa! Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo, Veracruz agropecuario, produce orgullo. Me gustaría que el jefe David, que está allá arriba operando el audio, estuviera aquí en el estudio, pues con todo el staff echando fandango, que es parte también de los latires de su corazón y de su familia, y por supuesto de todo el equipo de este programa en Radio Televisión de Veracruz. De hecho, somos grandes admiradores de esta buena música que expresa la tradición cultural de un estado como Veracruz. Así que sean bienvenidos a esta emisión en la cual conversaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con la acuicultura, pero también con una diversificación productiva respecto a su alimentación a partir de insectos. La idea no es nueva en un país como el nuestro. Desde épocas prehispánicas, justamente a partir de los insectos había una gran fuente de proteínas, pero de manera, digamos, como más convencional hemos estado acostumbrados a escuchar esta opción como alimento humano, pero en esta ocasión nos hablarán sobre las harinas de proteína de insectos para la acuicultura. Está un especialista con nosotros, el doctor Uriel Rodríguez Estrada, con quien conversaremos más adelante. Antes, mientras eso sucede, vámonos a campo. Visitamos Rancho Fermín en Playa La Junta y miren la historia tan linda que allá nos compartieron. Durante la visita de Veracruz Agropecuario al Rancho Fermín en Atoyac, Veracruz, don Román Ramírez Vargas nos compartió que vienen realizando actividades dentro de la acuacultura con el cultivo de tilapia mojarra desde hace más de 14 años. Dentro de la producción y comercialización de este cultivo, don Román junto con su familia han venido trabajando e involucrándose en actividades que les permitan diversificar y obtener mejores dividendos sin renunciar a sus actividades que normalmente realizan, como lo son el cultivo de caña y café. Con recursos propios han ido realizando sus estanques, han comprado equipo y establecido una palapa restaurante con estanques rústicos, semirrústicos, concreto y equipo con el cual desarrollan actividades de turismo rural, en especial senderismo, dentro de su propiedad, donde conservan un predio de 45 hectáreas de selva mediana subperennifolia. Esta empresa familiar cuenta con 5 estanques, 2 rústicos, 3 estanques de concreto de bodega, equipo de transporte y equipo difusor de oxígeno, equipo inyector de oxígeno y una cocina equipada. Este productor, además, junto con su familia, cuentan con cursos de capacitación para el correcto manejo de dicho cultivo. Y las mujeres son las encargadas de preparar aproximadamente 5 platillos diferentes de mojarra tilapia, langostino, y el lugar ya es identificado en el municipio como un lugar donde se venden en fresco y en modalidad de platillos de acuerdo al gusto del consumidor. Ay, ¿qué tal le caería un platillo de esos? Felicidades, por cierto, por el gran trabajo que realizan. Es tan solo un ejemplo de la manera en que muchas familias veracruzanas permanecen con una tradición, como lo es la acuicultura y también la gastronomía veracruzana, que es tan, digamos, que goza de una fama buena, que se ha ganado a pulso. Así que para platicarnos del trabajo que realiza, pero también de la opción de alimentación que representan los insectos para la acuicultura, está con nosotros el doctor Uriel Rodríguez Estrada, quien es investigador de la cátedra CONACYT y ahora mismo forma parte también del equipo académico de la planta académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por su invitación. Pues sí, aquí estamos nuevamente para hablar un poco sobre nuestro trabajo y en general el uso de la harina de insectos en la acuicultura. Harina de insectos, Hakuna Matata. Sabemos que en un país como México los insectos han sido parte, también base de una alimentación. Ahora mismo creo que se ha resignificado además con la gran opción que pueden representar en la diversificación y también con
con un ánimo de incluir más proteínas. Sin embargo, nunca habíamos oído hablar de esta harina de insectos como una alternativa para la alimentación acuícola. Cuéntanos de esto. Así es. De hecho, el uso de la harina de insectos en la acuicultura, pues podemos decir que es un área nueva, ¿no? Es un área innovadora que se ha introducido en los últimos años en la acuicultura a nivel mundial. Sí. Claro, muchos países en nuestro planeta, principalmente países europeos como Noruega o los países sudasiáticos como Tailandia, China, Corea y Japón, tienen ya bastantes avances en cuanto al uso de harinas de insectos o proteínas de insectos para la formulación de dietas para acuicultura. Esto con el objetivo de encontrar una alternativa sustentable y económica hacia el uso de ese tipo de harinas. Estamos viendo un gráfico muy bonito, doctor, que nos hiciste el favor de enviarle a la producción para que nos escuche a través de radio. ¿Por qué consumir insectos? Así es, porque la cantidad de proteína que podemos encontrar en el grillo doméstico es, por ejemplo, del 69% y en algunos, dependiendo cómo se haya cultivado el grillo, puede alcanzar hasta los 72 o 73% de proteína pura. Oye, qué impresionante la diferencia de este gráfico que era un bistec, ¿no? Con una cantidad sí. y un alto valor muy importante o relevante en contraste con el insecto, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el consumo de harinas de insectos es que la cantidad de ácidos grasos que están presentes en el insecto per se son, digamos que ácidos grasos o grasas que son buenas para la salud, ¿no? Para nuestra salud. O sea, no es lo mismo consumir 100 gramos de carne roja que tiene muchas grasas saturadas. Claro. Y que bueno, actualmente no solamente en México, sino en muchos países, el problema ¿De obesidad? De obesidad. ¿De hipertensión? Así es, de la sangre. ¿De diabetes? Sí, entonces es un gran problema, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo unas de las opciones de insectos comestibles que existen en nuestro país. Sí, así es. Ancestralmente los insectos se han consumido por los mexicanos desde tiempos mucho antes de la conquista. Actualmente se conocen muchos platillos deliciosos como son los escamoles, los acosiles, los chapulines de Oaxaca, y que, bueno, alcanzan sus costos en un restaurante, digamos, en una ciudad grande como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, alcanzan valores muy, muy elevados. O sea, son considerados platillos gourmet. Claro. Estuvo hace un tiempo con nosotros en el estudio la doctora Yomar Melgar, investigadora de la Universidad Veracruzana, y nos hablaba también de un proyecto con el cual ya están trabajando con algunos productores, precisamente promoviendo la producción de estos insectos, tal vez en un concepto como UMA, como unidades de manejo, ya planeado, ya con todo un fin. También, digamos, no se trata de depredar los ecosistemas, sino ya tener una producción con toda una planificación, ¿no? Así es. De hecho, cuando yo llegué a ocupar esta plaza de investigador Cátedras CONACYT, mi intención era utilizar los grillos de Oaxaca. O sea, de hecho hice un viaje gastronómico a la ciudad de Oaxaca. Mira, para saber qué es lo que había. Sí, qué es lo que había. Me encontré que sí hay una gran variedad de insectos que se venden en los mercados, ¿no? Pero entonces yo pensé, bueno, si para producir 1 kilo de harina de insectos vamos a necesitar 15 kilos del insecto fresco, entonces estamos hablando que vamos a tener que depredar el medio natural, ¿no? Entonces fue así como nació la necesidad de, en lugar de capturarlos de la naturaleza, cultivarlos por nosotros mismos. Fue así que nos dimos a la tarea de buscar a nuestros proveedores, quienes nos pudieran vender ya sea el grillo entero o la harina de grillo. Finalmente en Tabasco encontramos, no hay mucho, o sea, eso sí hay que reconocerlo. El cultivo de grillos en México aún está incipiente. Sí. Y bueno, el cultivo con fines comerciales, ¿no? Así es, sí. Sin embargo, en otros estados de la República Mexicana sí encontramos ya empresas que están produciendo a nivel comercial,
ya a nivel industrial la harina de insectos. Ya la están comercializando, pero para consumo humano. Nosotros la estamos utilizando para consumo acuícola. Claro, y en breve nos vas a decir cuáles son las ventajas que han encontrado y qué utilidad. Sin embargo, antes nos gustaría que nos des un poco de contexto, doctor. ¿Cuál es la problemática actual de la producción de alimentos para la acuicultura en nuestro país? Así es. Bueno, yo creo que no solamente es en el país, sino que es en cualquier país del mundo, ya sea un país desarrollado o un país subdesarrollado, el problema es el costo del alimento. Claro. ¿Por qué el costo del alimento? Por los ingredientes que tiene. Los ingredientes más caros en una formulación dietética para peces son las harinas proteicas. Hasta ahora, básicamente, los alimentos de pescado se basan como fuente proteica, se basan en la harina de pescado y la harina de soya. La harina de pescado, desafortunadamente, a nivel mundial se está acabando. ¿Por qué? Porque los stocks de peces, sardinas, anchovetas, se están acabando en todo el mundo, ¿no? Entonces, se están encareciendo. Ya casi no hay, y lo poco que hay es demasiado caro, ¿no? Claro. Como una alternativa se ha investigado muchísimo la proteína vegetal. Se ha llegado a la conclusión que la harina de soya es una muy buena alternativa, pero son productos que desafortunadamente están sobreexplotados. La soya también está sobreexplotada porque también es de consumo humano. Claro. Entonces, no le podemos quitar a la dieta de los seres humanos, no le podemos quitar una parte y dársela a los peces. Entonces, es así como surge la idea de utilizar proteínas de insectos, que si bien son de consumo humano, pero no son un alimento esencial para los mexicanos. No son de primera necesidad. Así como, por ejemplo, para los mexicanos los frijoles o para los japoneses el arroz. Entonces es así como se buscan otras alternativas y se ha llegado a encontrar que diferentes especies tales como el grillo doméstico, la cucaracha de Madagascar, la cucaracha moteada, los tenebrios y muchas otras especies que se han investigado y en las que se han obtenido muy buenos resultados. Muy bien. Estamos viendo este recipiente con tapa de seguridad para el cultivo de cucaracha de Madagascar. Así es. Esta imagen es de un productor allá cerca de la ciudad de Villahermosa, que también él tiene un proyecto, tenía un proyecto porque ese proyecto ya terminó de la PNUD por parte de la ONU. Sí. Entonces, él también está haciendo muy buen trabajo, ahora sí que también está incursionando en el cultivo de insectos, al igual que el 90% de los productores de insectos en el país. Entonces, ellos ya están cultivando esos insectos, ¿y cómo están procesándolo para harina? ¿Ustedes les están enseñando a hacer eso? Nosotros lo estamos procesando de manera muy artesanal. No sé si por ahí tendrán una imagen también de donde estamos moliendo los insectos. Ok. Mientras eso sucede, estamos viendo ahora mismo esta cucaracha de Madagascar, que entiendo forma parte en esa región existe, ¿no? En la región sureste. No, esas son especies introducidas. Son introducidas. Sí, pero están muy controladas, están siendo muy controladas en cultivo, ¿no? Porque como son unas especies exóticas, entonces no se pueden liberar, ¿no? Ajá, ahí estamos viendo el procesamiento. Ahora, lo que sí estamos haciendo, esto sí es lo que estamos haciendo en el laboratorio, hemos estado probando diferente tipo de insectos para su procesamiento, para procesarlos en harinas, pero como dije desde un principio, desafortunadamente es muy difícil producir los insectos en masa, porque porque puede resultar muy caro si el productor no sabe cómo hacerlo. Sí. Y en segunda, producirlos en masa pues se necesita una gran infraestructura, ¿no? Pero aún así hemos tenido la oportunidad de obtener nuestra harina por nosotros mismos. O sea, primero se muele, después se seca. En esas imágenes estamos secando. Encontramos que si secamos durante 9 horas a 70 grados centígrados, queda hecho la harina queda completamente, el insecto queda completamente seco y ya se puede procesar, como podemos ver nosotros utilizamos un molino que allá en Tabasco le llaman pozolero, o sí, el del nixtamal, el de nixtamal, sí. Entonces eso es lo que lo estamos haciendo muy artesanal, pero aún así ya hemos logrado obtener hasta 8 kilos de harina, lo suficientes
para nuestros experimentos. Ajá. Y aquí ya en esta imagen ya tenemos la mezcla de harinas que en realidad son las dietas que nosotros estamos utilizando y vamos a utilizar para nuestros estudios con diferentes especies, también con especies nativas, con peje lagarto, con castarrica y tilapia. Bueno, el tilapia no es nativo, pero es importante comercialmente hablando. Sí, demasiado. Y esta parte de laboratorios en el... ahí es donde tienen los peces, ¿no? Así es, aquí es donde realizamos los biensayos. O sea, una vez que nosotros obtuvimos ya nuestra biomasa de insectos, la procesamos, las hicimos harinas, las analizamos bioquímicamente, ahí es donde hacemos nuestros biensayos o experimentos de alimentación, y aquí ya vemos crecimiento, si los peces están aceptando la dieta o no, si están creciendo o no, si se murieron o no, porque también puede darse, ¿no? Claro. Afortunadamente hasta ahorita hemos tenido muy buenos resultados, pero bueno, obviamente se podrían obtener mucho mejores resultados, ¿no? Pues están todavía en proceso de investigación, ¿verdad? Y finalmente, lo que nosotros estamos buscando es, en diferentes especies de peces, ya sea comerciales o nativos, que tenemos más interés en desarrollar especies nativas, hacer estudios más profundos de fisiología digestiva, de nutrición, de respuesta inmune, para saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de un pez que está siendo alimentado con dietas hechas a base de harinas de insectos. Y por lo pronto, en este momento del trabajo de investigación, ¿qué resultados ha arrojado? Bueno, el único experimento que logramos terminar, esto porque, bueno, igual y por cuestiones de la pandemia, estamos un poco atrasados, ya lo probamos con tilapia y obtuvimos una muy buena aceptación cuando sustituimos la harina de soya desde 0% hasta 100%. Y vimos que el crecimiento, la utilización de los nutrientes, la utilización del alimento no se vio afectada por la presencia de la harina de insectos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la harina de insectos puede sustituir exitosamente a la harina de soya cuando estamos utilizando tilapia. Con tilapia. No sabemos aún qué es lo que va a pasar con peje lagarto, que es el biensayo con el que estamos trabajando en este momento. Y digamos, se adaptó la Eso es mojarra, algo muy ¿no? importante. Sí, eso es algo muy importante porque cuando nosotros iniciamos el experimento, las primeras 2 semanas, yo le podría llamar que fueron semanas de adaptación de la tilapia al alimento, porque había veces que eran la mayoría de las veces que alimentábamos los peces, en los que nos dimos cuenta que la tilapia comía el pellet y casi inmediatamente lo vomitaba. Esto porque tal vez, bueno, podemos pensar que es por una cuestión de palatabilidad, de aceptación, a lo mejor, no sé, el pH del alimento fue modificado por la presencia de la harina de insectos, no sé, todo eso ahora lo estamos investigando. Pero finalmente, después de un periodo de 2 o 3 semanas, dimos oportunidad a que fisiológicamente la tilapia se adaptara a consumir ese alimento hecho a base de harina de insectos, y finalmente, después de 60 días o 2 meses, pudimos comprobar que no hubo un detrimento al crecimiento ni en la utilización de los nutrientes. Respecto a la harina de soya y la harina de pescado, ¿cuáles son las principales similitudes? Bueno, en cuanto a características nutricionales, ¿no? Digamos que la harina que nosotros actualmente estamos utilizando tiene casi los mismos niveles que la harina de pescado, incluso niveles más altos que la harina de soya. Y eso es algo muy bueno. Claro. Otro aspecto similar que tiene nuestra harina de insectos es que ya la caracterizamos desde el punto de vista del perfil de aminoácidos y de ácidos grasos, y nos dimos cuenta que el perfil de aminoácidos es muy similar al de la harina de pescado, e incluso más similar la harina de insectos comparado con la harina de pescado que la harina de soya comparado con la harina de pescado, porque hay que recordar que la soya es un vegetal y algunos de los aminoácidos que están en la harina de pescado no están presentes en la soya. Entonces, esa es una desventaja que no está presente en la harina de insectos. Ah, qué interesante, doctor.
Y por lo pronto, digamos, en esta parte del experimento han trabajado con tilapia, el siguiente en la lista será ahorita actualmente estamos trabajando con peje lagarto. También tenemos proyectado otro estudio con castarrica, el Mayajerus urophthalmus, y con langostino. Pero bueno, ahorita estamos definiendo si trabajamos con el langostino comercial, que es el malayo, el introducido, o con algunos de los langostinos nativos, que son nativos de aquí, que hay en Veracruz y Tabasco, que sí son bastantes, ¿no? Y que tienen bastante potencial para ser explotados. Claro. Oye, ¿y esa harina que le han dado a estos animales ha sido con la cucaracha de Madagascar? ¿O con qué otras especies? ¿Con qué otros insectos? Con acheta doméstica, con el grillo doméstico. De hecho, esta es una harina comercial que la adquirimos aquí dentro del país, ¿no? Muy bien. Pero que, bueno, este tipo de harinas son producidas, industrialmente han sido producidas para hacer tortillas, galletas, pan y alimento para humanos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahorita nosotros estamos incursionando en peces y creo que nos está yendo bien. Hasta ahorita nos está yendo bien. Pensamos que sí podemos tener mejores resultados, porque si nosotros vemos a las publicaciones que han aparecido en los journals en los últimos años, principalmente publicaciones del sureste asiático y de Europa, trabajando con la misma especie de insecto, han obtenido muy buenos resultados. Qué interesante, doctor, porque esto es un hallazgo científico que va a tener muchos beneficios, tanto ambientales como económicos. Sí, ¿no? sí, sobre todo el impacto. O sea nosotros, todo lo que hacemos allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siempre buscamos que tenga un impacto social, porque finalmente esa cuestión de hacer ciencia para que tenga impacto social no es una cuestión exclusiva de México, sino que los países europeos y los países asiáticos también tienen esa misma filosofía. Claro. O sea, que todo lo que se investigue tenga un impacto social, al menos en el país donde se esté llevando a cabo. Sí, en lo ¿no? regional, claro, por supuesto. Así es. Sí, hay que empezar por eso, por las regiones, ¿no? Así es. Sí. Y aquí hay mucho que explotar. Qué bonito trabajo, doctor, de verdad, felicidades. Para quien quiera más información, ¿cómo te pueden encontrar, cómo y dónde? Seguramente habrá muchos acuicultores que quieran saber más de estos temas. Así es. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Biológicas, que está ubicada en la carretera Villahermosa Cárdenas, en el kilómetro 0.5. Mi correo es rodriguez-estrada-uriel@yahoo.com, y ahí me pueden contactar con mucho gusto. Si les puedo servir, adelante. Claro. Una reflexión final, doctor, tanto para productores como para consumidores. Pues que en cuestiones de acuicultura, a pesar de que hay mucho escrito, o sea, muchas publicaciones, capítulos de libros completos. Tesis completas. Aún no, así es, pero aún no se ha dicho la última palabra. O sea, hay muchos aspectos que se pueden innovar. Uno de ellos, o mejor dicho, dos de ellos, es la explotación de especies nativas que tenemos en México, y otro, la utilización de harinas alternativas para la elaboración o manufactura ya a nivel industrial de alimento para acuicultura. Muy bien, pues queremos que nos mantengas al tanto de cómo evoluciona esta investigación. Doctor, por lo pronto te agradecemos tu presencia y la primicia para Veracruz Agropecuario. Gracias al doctor Uriel Rodríguez Estrada por esta charla, y que te vaya muy bien en tus futuras investigaciones y en esa capacidad creativa e inventiva que siempre es necesaria en nuestros científicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti y gracias a todo este gran equipo de trabajo que hizo posible esta emisión, y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche.